programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas, conductora del programa Entérate con Leslie, en una nueva versión del programa a través de la plataforma Zoom. Espero que nos vaya bien y que el internet no nos haga una mala pasada. Tengo en vivo al analista político destacado, Miguel Antezana. Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por este enlace. Leslie, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, mira, ha sido un placer, siempre es un placer hablar contigo y reencontrarnos en esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo te ha ido, en primer lugar, cómo te ha ido en esta cuarentena? ¿Cómo te encuentras de salud? Porque la salud ahora es primero. Bueno, felizmente, gracias a Dios, todo bien, la familia también. Yo creo que ahora es una gran responsabilidad de todos el cuidarnos, no solamente por beneficio personal y familiar, sino también por el bien de la sociedad. Sabemos que el tema de la cuarentena no es un capricho, sino que también eso es para cuidar la salud de todos, ¿no? Porque podemos ser inclusive portadores asintomáticos y eso contagiaríamos así no lo querramos, ¿no? Sí, eso es un tema muy preocupante porque nosotros estamos aquí en casa, guardamos los protocolos, muy escasas veces hemos salido a la calle, pero en fin, no se sabe, Miguel, nunca se sabe si somos realmente portadores o no del coronavirus. Esperemos que no y que podamos llegar pues a esta segunda fase con mayores condiciones, ¿no? Exactamente. Bien, Miguel, vamos a tratar un tema muy importante contigo, muy breve, muy sucinto, ¿no? En esta plataforma virtual, y es sobre los puntos claves que ha hablado el presidente de la República el día de ayer en la conferencia de prensa. Por primera vez, después de todas las conferencias que ha dado desde que comienza la cuarentena, se ha referido a un punto de lo político, que la democracia no va a ser la misma de antes. Ha hablado también de las elecciones generales que indefectiblemente para el presidente deben cumplirse en abril del 2021, que el Perú tiene que volver a elegir a su presidente. Él ya volvió a ratificar que no será candidato y que no podrá postular. Y además ha pedido ya hacia la etapa de junio en adelante, cuando ya comencemos a salir un poco de esta invernación o cuarentena, ha invocado un diálogo alturado entre todas las fuerzas políticas y que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poder plantear de cara a la reactivación económica del país. ¿Qué opinión te merece, Miguel, en esta primera parte del mensaje? Bueno, a mí en primer lugar me sorprendió mucho que haya tratado ese tema. A todos, ¿ah? Sí, me sorprendió porque si bien es cierto que en días pasados hubo personas que comentaron este mismo tema a través de las redes, inclusive hubo un artículo muy en particular que se refirió a este tema de las elecciones que deberían hacerse sí o sí en abril del 2021, a mí me parece un poco apresurado decirlo. Estamos totalmente de acuerdo en que tiene que haber una alternancia de poder, que el proceso democrático tiene que seguir funcionando. Sin embargo, en este momento, el día de hoy, hablar de las elecciones, hablar de todos los procesos que además previos a las elecciones no tenemos la seguridad de que puedan cumplirse y puedan ejecutarse según los plazos establecidos, es un poco aventurado hablar de elecciones en este momento. Fíjate que al contrario, el presidente del Consejo de Ministros dijo que por lo menos en lo que queda de año no va a haber actividades en las que hay conglomeraciones masivas, llámese cine, partidos de fútbol, conciertos, y un buen proceso electoral implica una conglomeración masiva. Es más, vayamos un poco antes del día de las elecciones generales. Las elecciones primarias que estaban establecidas implicaría también un proceso de aglomeración de personas. Entonces vamos a aventurarnos a generar precisamente que haya una nueva etapa de contagio, porque estemos claros, estamos hablando, o todo este tiempo se ha hablado de la curva, de achatar la curva, de darle martillazo a la curva, pero también no se dice que esa curva puede volver a subir. Eso puede ser una montaña rusa, y ya viene sucediendo en otros países. Entonces me parece, como decía, muy apresurado y un poco fuera de lugar hablar en este momento de las elecciones del próximo año. Yo creo que lo más importante es la salud de la gente.
Mira, yo coincido, Miguel, totalmente contigo. Yo también considero de que el presidente creo que se adelantó a una etapa que todavía es incierta. Lo primero que hay que hacer de cara en esta coyuntura es primero cuidarnos bien, ¿no? Comenzando desde el presidente, porque el presidente también está expuesto, ¿no? Está expuesto porque está saliendo, además de cumplir con todos los protocolos, que se conserve con un buen estado de salud, todos nosotros. No sabemos si esto tiene una etapa final. Realmente no sabemos si el coronavirus va a tener una etapa final. Cada día hay un aumento de contagios, si bien es cierto la curva está en bajada, ¿no? Eso no significa que todavía estemos en las condiciones óptimas como para romper la cuarentena, y eso lo dijo ya el presidente de la República. Concuerdo en que ha sido muy apresurado hablar sobre el tema de elecciones generales, porque ahorita la población no piensa en elecciones. La población lo que piensa en estos momentos es cómo salimos de esta etapa, es curarnos, no protegernos y vencer el coronavirus. Esa es la meta que nos hemos trazado todo el Perú, ¿no? Y una vez que esto quede saneado, que esté medianamente controlado, recién tenemos que reprogramar actividades políticas, económicas, empresariales, pero en fin, es algo que va a ir gradualmente haciéndose. Miguel, ¿crees tú que en este contexto, si bien es cierto, así como tú y yo estamos conversando en una plataforma virtual, los políticos, los partidos políticos, los líderes políticos de partidos políticos no se han manifestado abiertamente a la ciudadanía respecto a esta coyuntura? ¿Qué opinión te merece eso? A ver, yo creo que este momento no es un momento de los políticos. En este momento es precisamente de ejercer o de fomentar la aparición de liderazgos. Y estos liderazgos tienen que estar concentrados necesariamente en lo que es el gobierno. Nos guste o no, en este momento el gobierno es quien lleva adelante el manejo de esta crisis, no solamente a nivel salud, sino a nivel económico. Es más, aquí quisiera hacer un paréntesis para quizás terminar o redondear una idea de que tú dijiste hace un momento. Antes inclusive de enfrentar o de pensar en proceso de elecciones, que también por supuesto implica un gasto, tenemos que pensar en reactivar la economía, que estamos entrando a una muy grave recesión que no sabemos cuánto tiempo va a seguir. Entonces, en ese momento en el que sea destinar una cantidad de millones de soles para el proceso de elecciones sería totalmente absurdo. Sí. Aquí cierro el paréntesis y continúo con lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese contexto, los políticos, y tiene relación con lo anterior, ¿eh? En este momento hablar de los políticos, que los políticos comiencen a aparecer y comiencen a manifestarse, debería ser para aportar ideas, para hacer críticas constructivas, porque tampoco es que estemos hablando de que todos estamos a favor del gobierno y de Vizcarra en particular. Hay que hacer las llamadas de atención cuando corresponda. Hay que llamar la atención sobre todo en los manejos de los dineros públicos, en las compras que se están haciendo en el tema de mascarillas, de respiradores. De canastas familiares. Exactamente, o sea, no es que quiera decir, esto no quiere decir un silencio cómplice. Sin embargo, yo creo que aquí posturas políticas particulares están también fuera de lugar. De hecho, hubo uno de los anteriores candidatos que se manifestó en estos días hablando de que lo que tienen que hacer en su partido y todo el tipo de cosas, que no es el momento. Es más, el Congreso también debería ponerse en sintonía con esto que estamos conversando y ponerse a legislar en lo que tiene pendiente y en lo que puede aportar a esta crisis tanto de salubridad como económica. Entonces, hablar de políticos en este momento yo creo que hay que ponerse en pausa. No significa, insisto una vez más, un silencio cómplice. Sin embargo, posiciones particulares o partidistas en este momento no es lo más adecuado. Pero claro, no hablar de posturas políticas, pero por lo menos, o sea, no hablar concretamente de actividades políticas, pero de repente el presidente de un partido político, como tú bien lo has dicho, puede utilizar sus plataformas virtuales como para exhortar, brindar ideas, algunos tips,
¿no? Respecto al manejo y el control de los fondos públicos. Ya existe la Contraloría que está supervisando a los gobiernos locales y regionales con el tema de la ejecución de sus presupuestos. Digamos, no presentarse en las plataformas como para hacer activismo político, sino más bien como presidente de un partido político, ver qué ingredientes tenemos que sustancialmente mejorar y perfeccionar para una mejor convivencia democrática, sobre todo a raíz de toda esta experiencia de cuarentena que está viviendo el país y el mundo. Exactamente. Y sobre todo, a ver, algo puntual que de alguna manera se relaciona con lo que está diciendo. Por ejemplo, los partidos políticos sí pudieran llamarle la atención a sus gobernadores regionales. Exacto, ese es uno de los puntos una pobre centrales. Ejecución presupuestal. Ahí, por ejemplo, sí se necesitaría que les llame la atención de cómo es posible que en plena crisis, cuando tienen una cantidad de millones de soles destinados, no hayan ejecutado y no hayan invertido en su población, en la salud y en el bienestar de su población. Ahí sí deberían aparecer. Ahí donde están entonces esos líderes haciendo la llamada de atención de esa pésima gestión del gobierno regional. Claro, pues ese es un punto importante que los partidos pueden aportarle en esta coyuntura, ¿no es cierto? No para crear una especulación o escenarios que nos lleven a hipótesis, posturas que no vienen al caso, porque estamos pasando un momento difícil en la que nosotros queremos salir de esta cuarentena, queremos volver gradualmente a una normalidad, pero tampoco, como tú bien lo has dicho, ser cómplice silencioso de nada, ¿no? Entonces, en estos momentos, el señor Vizcarra está siendo el conductor de un manejo de crisis y creo que lo está haciendo bien, pero hay que controlar, hay que ayudar a través de los partidos, a través de los foros, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de analistas como tú, ¿no? Plantear, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Los ítems que se debe llevar a cabo. ¿Para qué? Para controlar el manejo del fondo público, ¿no? Porque es dinero, y es bastante dinero lo que se está ejecutando justamente para el tema de la emergencia nacional. Correcto, correcto. Sí, yo creo que ahí sí deberían participar, ahí sí deberían oír. Claro, ese es un escenario, ¿no? Ese es el escenario, no el activismo político, no el activismo político, porque ahorita eso no importa. Otro aspecto es preguntarte a ti como analista, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué aspectos tenemos que cambiar como persona, como sociedad, para poder engrandecer nuestro país? Mira, yo creo que estamos necesariamente en un proceso de cambio. Lo que va a venir después que salgamos de esta crisis mundial, porque no solamente es a nivel nacional, de esta crisis mundial, ciertamente que va a generar un proceso de cambio a todo nivel. Si nos vamos al nivel económico, por supuesto, todos están pensando en cómo vamos a reactivar la economía de sus respectivos países. En el caso peruano tenemos un tremendo reto de ver cómo pasamos a la formalidad, a ese gran porcentaje de informalidad que tenemos. Tenemos un 75% aproximadamente de informalidad que está siendo bastante golpeado precisamente por estar en ese sector. Como experiencia, lo que toca es ahora a ver cómo hacemos sin mucha burocracia para pasar a la formalidad a este grupo, para que la economía entonces se reactive. En cuanto a nivel político, fíjate que eso nos va a llevar a ser más cuidadoso en cuanto a las autoridades que vayamos a elegir, porque si enfrentamos posibles nuevas crisis, tenemos que tener personalidades o personas que precisamente tengan la capacidad, el liderazgo, el conocimiento para enfrentar esas futuras crisis e inclusive para llevar adelante la post-crisis actual. No podemos poner en cargo del presidente de la República, congresista y cualquier otro cargo de elección popular, no podemos poner a cualquiera. Tenemos que tener a personas que tengan capacidad de gestión. Y por el lado de como sociedad, como familias, fíjate que estamos en medio de un proceso de reformulación de hábitos. Todos los hábitos están cambiando. El principal hábito que está cambiando es el tema de la higiene. Si antes éramos, y lo generalizo, ¿no? Incluyéndonos, éramos quizás un poco descuidados en el tema de higiene, ahora eso nos va a llevar pues extremadamente a ser cuidadosos. En el tema de los hábitos también de comida, tenemos que enfrentarnos a próximos presupuestos que van a ser muy limitados.
el gasto en cuestiones extras, en entretenimiento, en el consumo de ropa, todo eso va a ir cambiando. Entonces nos enfrentamos a un tremendo cambio que yo creo que en la medida que también las instituciones se adapten a ese cambio, acepten ese cambio, nos puede llevar a un proceso mejor, nos puede llevar a retomar ese crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante los últimos años, pero sobre la base de realidades que nos están llevando a descubrir nuestras cosas que no hemos trabajado, nuestras insuficiencias para trabajarlo en el futuro. Ok, Miguel, sí, realmente suscribo lo que dices y yo creo que estamos en una etapa en la que es un reto para la sociedad peruana replantear conductas, ¿no? Patrones, costumbres, malos hábitos. Yo creo que esta cuarentena nos tiene que ayudar a hacer un examen de conciencia individual, colectivo y como país, ¿no? Te agradecemos, Miguel Antezana, por esta entrevista distinta, pero efectiva y además muy amena. Muchísimas gracias y además deseándote que goces de un bienestar integral junto a tu familia, de salud. Ahora todos tenemos que darnos la mano, todos tenemos que desearnos el bien. Ese es otro de los puntos que van a cambiar. Desear el bien a otros es la mayor bendición que podemos nosotros transmitir como seres humanos. Claro, muchas gracias a ti, Leslie, y también te deseo lo mejor y que bueno, que nos sigamos viendo, ya sea a la distancia o personalmente cuando salgamos de esta crisis. Por supuesto, te agradecemos, Miguel, y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.